con Fernando Soria. Buenos y deportivos días tengan amigas, amigos oyentes de Radio Marca, la radio del deporte. Iniciamos aquí ahora nuestra tertulia dominical, hoy excepcional porque en la segunda parte les vamos a ofrecer el capítulo número 13 del especial Deportistas en Blanco y Negro dedicado a Joaquín Blume, el primer gran gimnasta en la historia de nuestro país, campeón de Europa y el hombre que da título a la residencia Blume de Madrid y a la de Barcelona. Estamos con Javier Fernández en la parte técnica, seguidor, yo creía que de algún equipo gallego, pero no, seguidor del equipo que decían que era del régimen, el Real Madrid. Y con Xavi Vergara, que se ha llevado el régimen futbolístico a Pamplona y se encarga de la coordinación, producción y también en la parte de tertulia de fútbol. Y como hoy hay solo media hora inicial de tertulia, vamos rápidamente conectando ya con Guadalajara. Gerardo Cebrián, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Fernando. Pues tenemos algunos temas de interés, pero antes de nada, aunque lo comenté ayer también, quiero felicitar al Radio Marca por el éxito en el primer EGM del año, Estudio General de Medios, 642.000 oyentes, 122.000 más que hace un año y el mejor registro de audiencia en los últimos años de la radio del deporte. Felicidades a todo el equipo, entre los que hay que incluirte también a ti, por supuesto, Gerardo Cebrián. Y gracias a todos los oyentes, a los que nos escuchan en Al Límite, en la tertulia Al Límite, y a los que escuchan cualquier otro programa de la gran radio del deporte. Pues sí, es un exitazo, ¿no? Para Radio Marca, ¿no? Sí, señor. Cada vez más oyentes y, bueno, pues eso es que señal de que se informa bien, de que se hacen bien las cosas. Al menos lo intentamos, ¿no? Sí, claro, esa es la aunque intención, haya ¿no? semanas que en los pronósticos de fútbol no aceptamos ninguna, ¿no? Pero los pronósticos son como las quinielas, ¿no? Ya, como pronósticos, la lotería, ¿no? Sí. Son pronósticos y además, yo a veces me dejo cegar un poco por la pasión, evidentemente, claro, ¿no? Pero bueno, intentamos pronosticar en base a nuestros conocimientos, pero si imagínate, si acertáramos, ni tú ni yo estaríamos aquí. Evidentemente. Bueno, yo sí, porque aunque fuera rico tampoco. Alguna vez, la radio me encanta, me apasiona, intentaría seguir estando. Escucha, aunque tuviera yo que patrocinarme mi propio programa. Bueno, vale, pero a mí el periodismo, ¿no? Me apasiona, ¿no? Pero quiero decirte que a lo mejor el programa lo teníamos a las 12 del mediodía, ¿no? Bueno, o a las 4 de la tarde. Quizá, con un buen patrocinio, quiero quizás. decirte sí. que bueno, que la cosa pues cambiaría. De todas formas, tenemos miles de oyentes y a todos ellos, a los que nos escuchan, muchísimas gracias, oyentes y seguidores de Radio Marca y en especial de la tertulia Al Límite de la Radio del Deporte. Bueno, y después de esa buena noticia, una no tan buena, sobre todo para los que han comprado la entrada para el torneo Mutua de tenis de Madrid, porque el pasado viernes Carlos Alcaraz, que se retiró del Godó de Barcelona por un problema en la muñeca, ha anunciado que, sintiéndolo mucho, por segundo año consecutivo tampoco podrá estar por esa lesión en el torneo madrileño. Pues el Galla compró la entrada exclusivamente para verle. Qué palo, ¿no? Bueno, sí, la verdad es que mal asunto, ¿no? También para los del Conde de Godó, ¿no? Que ya empezó el torneo y se retiró, ¿no? Bueno, es que yo creo que hay que echar el freno. O sea, lo hemos comentado muchas veces en el programa, Fernando. La estrategia esta de jugar todo para ganar todo. Y cuando digo todo me refiero también a los torneos estos de exhibición, súper motivados económicamente. Yo creo que al final, pues, claro, el cuerpo no da para más. Mira Sinner. No, y sobre todo
claro. Y sobre todo, además, porque, a ver, Carlos es joven, pero yo no sé cuándo un deportista de alto nivel deja de estar en formación, o sea, deja de estar realmente hecho para soportar esas cargas competitivas, que además es la pescadilla que se muerde la cola. Si cada vez compites más, cada vez entrenas menos. Con lo Sí, cual, sí. mira, hay un caso reciente ahora en atletismo, tú has oído hablar del prodigioso Jakob Ingebrigtsen, ¿no? Sí, ¿Te acuerdas que empezó con 15, 16 años ganando y dice, todo. venga, 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 hacía marcas de absoluto? Bueno, pues llevo un año lesionado. Ujú. Lleva un año lesionado, una lesión que ahora la han operado de aquí, la han operado de allá, que bueno, parece que sí, pero recaigo otra vez. Bueno, a ver, el cuerpo se queja. Claro, bueno, ¿Y cómo se queja? Sinner, que ha comenzado como una moto la temporada, pues el año Claro, pasado perdió el número uno en favor claro, de Carlos Alcaraz y ahora está a un nivel impresionante, pero es que es claro, imposible. pero, por ejemplo, un jugador como, a ver, Rafa Nadal no fue número uno con 20 años. No, no. Cuando un tenista con 24 o 25 años que ya está hecho y derecho, que Ujú. ya tiene horas y horas y horas de entrenamiento y tal, pues a lo mejor, pero es que son chavales muy jóvenes. Sí. Es que, bueno, y al final, pues el cuerpo se fatiga y entonces pues se queja. ¿Y cómo se queja? Lesionándote. Sí. Así es como se queja el Bueno, cuerpo. Esa es su y en respuesta. el caso concreto de Alcaraz, no acuso, pero ya hemos comentado en alguna ocasión que quizá tendría que ser más consciente de que hay que cuidar el cuerpo y la mente un poquito más. Pero bueno. No, claro, claro, a eso voy. O sea, y no solamente llevar una vida ordenada, y cada uno que entienda esto como quiera, Ujú. pero también, sobre todo, que no se puede ir a acabar un torneo y me voy al siguiente, y ahora me voy al Sí. siguiente. Ujú. ¿Cuándo entrenas? No entrenas nunca. Pues ahí está la consecuencia. No estará tampoco en el Mutua Open de Madrid. Y seguimos adelante porque hoy ya sabes que tenemos solamente media hora y Chema Vale, Uceta ha querido intervenir desde México, está con la selección femenina de fútbol. Ha sí. enviado una especie de podcast porque es muy largo, inhabitual, 6 minutos, pero es muy interesante sobre la NBA femenina de baloncesto. ¿Te parece que escuchemos a Chema Uceta, Gerardo? Venga, adelante. Chema Uceta, ¿qué tal? Buenos días, queridos amigos. Seguramente pensabais que no estaría hoy con vosotros, pero aquí estoy. El pasado lunes se anunció el draft de la WNBA. Como sabéis, la WNBA es el equivalente a la NBA, pero en baloncesto femenino. No tiene el mismo volumen de negocio que la competición masculina, pero funciona de manera similar con sus franquicias, conferencias, los playoffs, el draft para la elección de jugadora, los convenios colectivos, los topes salariales, etc. Aunque las jugadoras ganan menos dinero que los jugadores de la NBA, los salarios están aumentando exponencialmente. Y se espera que este año algunas jugadoras estén por encima del $1.000.000 y que el salario medio se sitúe en los 600.000. Como veis, cantidades impensables hace algunos años. En este último draft han sido elegidas 3 jóvenes jugadoras españolas: Ava Fan en el número 3, Iliana Martín en el 7 y Marta Suárez en el 16. Estas dos últimas disfrutarán salarios de más de $250.000 en cada uno de los próximos 4 años. Y la primera, Ava Fan, superará los $400.000 por año. Esta jugadora, formada en el Valencia Basket, abandonará la Liga Española para jugar en la WNBA y además en una nueva competición denominada Proyecto B, donde parece que recibirá alrededor de otros $500.000 por año. Sin duda, Ava Fan, en sus todavía 19 años, tiene una gran proyección, pero de momento su rendimiento la verdad es que ha sido bastante irregular. En general, y esto no va por ella, pero puede ser el caso, no parece lo más probable para el desarrollo mental de un deportista tan joven, ya sea hombre o mujer, ganar de golpe tanto dinero.
En este caso, además, saliendo de un club que la ha formado y en el que podría seguir aprendiendo. Ojo con esto. Pero bueno, el marketing y el negocio cada vez se apoderan más del deporte de élite, en detrimento del avance de los jugadores jóvenes, en detrimento, en muchos casos, de las mejores selecciones para continuar avanzando. Desde su inicio en 1997, la WNBA estableció su calendario entre mayo y octubre, de forma que su temporada no coincidiera con las competiciones en Europa, donde el baloncesto femenino profesional estaba bien consolidado bajo la Federación Internacional, la FIBA, y las federaciones nacionales. De esta forma, las jugadoras podían compaginar jugar en clubes europeos y en las franquicias de la WNBA, facilitando así que la nueva competición pudiera salir adelante con salarios más bajos en aquel momento que los de los principales clubes europeos. Muchas jugadoras, atraídas por el prestigio de jugar en la NBA femenina, ganaban sus principales ingresos en la temporada europea y después los complementaban con sus salarios más bajos en la NBA, donde deseaban jugar. Ahora, sin embargo, esto ha cambiado. El crecimiento salarial de la WNBA va a hacer sufrir, y ya lo está haciendo, al baloncesto profesional europeo. Y más aún con esa nueva competición, Project B, que se disputará precisamente entre octubre y abril. Es decir, complementará el calendario en los meses que no habrá WNBA, también con salarios muy altos gracias a poderosos inversionistas, entre ellos parece que el propio Novak Djokovic, que han apostado por esta competición. Problemas para el baloncesto europeo. Uno, que ya está pasando, muchas jugadoras top renunciarán a jugar las competiciones europeas para jugar en la NBA, en la WNBA y en el Proyecto B, como es el caso de la joven Ava Pham. Incluso es muy posible que renuncien a jugar con sus selecciones nacionales porque coincidirán los torneos, los partidos internacionales, con sus compromisos en los Estados Unidos. Otras jugadoras quizás sigan combinando la WNBA y las competiciones europeas, pero desde la WNBA se les exigirá, como ya está ocurriendo, que se incorporen a sus equipos en el mes de abril y no regresen hasta el final de la temporada en septiembre u octubre. ¿Cómo puede ser, diréis, que una jugadora de muy alto nivel, que además gana un salario bastante alto en Europa, exija a su club por contrato que pueda marcharse a la pretemporada de la WNBA en abril antes de que su equipo dispute los playoffs de su liga doméstica? Pues está ocurriendo. Hasta ahora se había permitido que estas jugadoras llegaran a sus equipos de América un poco más tarde, pero eso está cambiando. Las franquicias de la WNBA cada vez son más exigentes y quieren que sus jugadoras lleguen en el mes de abril para hacer su pretemporada allí. Y por supuesto, si llegan hasta el final, hasta que no terminan en octubre, pues no las dejan venir a Europa. Y también es un problema para las selecciones nacionales, porque puede ocurrir que las jugadoras europeas que van a estar en la WNBA y en la competición, bueno, sobre todo en la WNBA, que es la que coincide más con el Eurobásquet, la principal competición de selecciones nacionales en el baloncesto femenino, pues puede ocurrir que esas franquicias no las permitan venir al Eurobásquet. Hasta ahora, pues llegaban a un acuerdo en muchos casos que permitían que la jugadora comenzara la pretemporada primero y luego la temporada en la WNBA, pero que pudiera unos días antes incorporarse a su selección nacional para disputar el Eurobásquet. Esto cada vez va a estar más difícil, por lo que puede ocurrir que las selecciones nacionales y también los clubes europeos pues tengan que jugar con jugadoras de un nivel más bajo. En fin, una situación que merece reflexionar y actuar para que el baloncesto femenino de clubes y selecciones nacionales en Europa no pierda a sus mejores jugadoras. Sé que me he extendido mucho, pero como la semana pasada no hablé para vosotros, pues esta vez pues lo he compensado. Un fuerte abrazo y hasta pronto. Gracias, Chema Uceta, un fuerte abrazo. Y Gerardo, menos mal que no ha estado un mes ausente, porque nos hubiera dejado sin programa, ¿no? Bueno, pero es muy interesante, ¿no? Lo que aporta Chema y sobre todo pone el foco en cuando hablamos de NBA, todo el mundo piensa en la categoría masculina, ¿no? Y entonces es muy interesante esta reflexión que hace sobre la categoría femenina, porque posiblemente sea dentro del baloncesto mundial la gran olvidada, ¿no? La NBA femenina.
Muy interesante lo que dice Chema. Bueno, pues seguiremos el tema, si te parece, de cerca, sobre todo cuando lleguen las competiciones internacionales de baloncesto femenino. Aparte del exitazo que supone para Aguafan el clasificarse número 3 del draft. Claro. Cuidado. Claro que eso. Sí. Bueno, que nos queda un cuarto de hora de esta primera parte de la tertulia, Gerardo, y hay que hablar de fútbol. ¿Te parece? Vamos. Bueno, vamos. Aquí en el estudio acaba de entrar Xavi Vergara. Hola, ¿qué tal, Fernando? Buenos días. Y al otro lado del hilo telefónico, ante la ausencia de Chema Uceta, que se encuentra en México, y de Pedro Calvo, que como comentábamos ayer en nuestro programa de sábado, pues ha tenido pues la desgracia del fallecimiento de su madre, y por ello no está hoy aquí presente en nuestro programa. Un fuerte abrazo desde aquí para Pedro Calvo. Pues Ignacio Arenas, que es un hombre de fútbol con bastante experiencia y que ya ha intervenido, sobre todo en verano, en agosto, en las tertulias que dedicamos de agosto exclusivamente al mundo del fútbol, pues le tenemos al otro lado del hilo telefónico. Nacho Arenas, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Fernando. Buenos días, ¿qué tal todo? Muchas gracias por la invitación y un fuerte abrazo a Pedro Calvo. Bueno, ¿qué es ahora mismo de Ignacio Arenas? Pues después de acabar mi periplo con Toluca, el vigente campeón de la Liga Mexicana, ahora estoy con una empresa estadounidense trabajando en detección de talento joven, básicamente. Allí hay mucho jugador que el paso universidad, fútbol profesional, se pierde porque no hay tantas ligas ni está tan bien organizado como en Europa. Y bueno, detectando, buscando jugadores de ese perfil para ayudarles a dar el paso. Bueno, pues a ver si encuentras algunos buenos centrocampistas, sobre todo en esa parte de la alineación de un equipo para el Real Madrid, que es de lo que vamos a hablar ahora, ¿no? No le vendría mal al Real Madrid, ¿no? Le vendría bastante bien. De hecho, es la pieza esencial, porque claro, se fue Toni Kroos y nunca, o sea, desde la salida de Kroos no ha tenido un recambio. Le falta esa pieza totalmente. Bueno, pues ayer estuvimos hablando del Barcelona y del Atlético de Madrid, de la clasificación del equipo rojiblanco para la semifinal de la Champions, y hoy vamos a hablar con más tiempo del Real Madrid, de la eliminación ante el Bayern de Múnich. Gerardo, imagino que tú todavía como madridista muy afectado por la derrota, ¿no? Pero contento desde el punto de vista de que el equipo dio la cara. El equipo jugó, el equipo se fajó en Múnich, le puso las cosas muy complicadas a uno de los mejores equipos de Europa, si no el mejor, junto con el PSG de Francia. Y bueno, pues eso es lo que me congratula. Lo que me mosquea mucho es, pues, no sé, perder o empatar con el Mallorca sin exhibir ningún tipo de fútbol o cosas de esas, pero cuando se pierde jugando y peleando y con argumentos, pues bien, vale, de acuerdo, ganó el Bayern Múnich porque es un gran equipo y también posiblemente condicionado por la estúpida acción de Eduardo Camavinga, que yo creo que ahí es donde empezó a torcerse definitivamente. Hombre, no sabemos, Gerardo, si el Real Madrid al final con Camavinga hubiera aguantado también en la prórroga, que estaba a la vuelta de la esquina, como se suele decir, y qué hubiese pasado, porque el Bayern estaba atacando continuamente, pero sí que es verdad que la ausencia de Camavinga coincidió con el siguiente gol del equipo alemán. Fue demoledor y además, ¿por qué no iba a aguantar? El Bayern tenía la pelota, pero los contraataques del Madrid eran mortales. Entonces, bueno, no sé. Nacho, como hombre de fútbol, como hombre hipotéticamente objetivo, ¿hubiera aguantado el Real Madrid la prórroga? Yo creo que sí, y o sea, al final el partido se basó en un dominio de bola del Bayern de Múnich y, como acaba de comentar Gerardo, unos contraataques bastante peligrosos, con mucho peligro del Real Madrid, que al final es lo que le gusta y lo que siempre le ha funcionado al Real Madrid, o sea, la velocidad en ataque. Entonces, yo el partido no lo veía decantado para el Bayern de Múnich. Creo que la expulsión sí que es determinante
porque no solo te quedas con uno menos, que por ejemplo el Barça eso no lo notó, incluso dominó más el juego, sino que el siguiente gol viene por una acción por dentro en la que no llega ninguna ayuda. ¿Por qué no llega ninguna ayuda? Desde mi punto de vista, porque ahí debería estar Eduardo Camavinga. Claro, había un jugador menos. Equipo, justo, y el equipo no se organiza bien con ese jugador menos tras esa expulsión. Entonces, yo creo que sí, yo creo que el Madrid seguía teniendo muchas posibilidades de pasar. Sí, sobre todo en los momentos previos a la expulsión, la sensación era de que el partido iba a estar condicionado al próximo que cometiese un error, que fue la estúpida expulsión, como comentaba Gerardo, de Camavinga. Pero dejando eso a un lado, el Madrid al final se sentía cómodo en el partido. Estaba, sí que es cierto, derrochándose físicamente, pero tenía velocidad para salir a las contras y estaba generando mucho peligro cada vez que atacaba la portería del Bayern de Múnich. Entonces, yo creo que hubiese sido un partido abierto para los dos en la prórroga. No me atrevo a decir que cambiaría o no el resultado, porque ya te digo, estaba muy igualado, pero sí que es cierto que hubiésemos visto un Madrid bastante diferente al que se vio en los últimos minutos. Bueno, yo creo que ahora seguir hablando, seguir incidiendo en el partido del otro día, pues queda un poco fuera ya de contexto, y quizá pues convenga hablar un poquito, tampoco tenemos hoy tiempo para profundizar en lo que tiene que ser el futuro del Real Madrid. Y para responder a esa pregunta ha habido esta semana una encuesta muy interesante en el marca.com con bastantes miles de seguidores y no seguidores del Real Madrid que han contestado, y a la primera pregunta sobre si consideran un fracaso la temporada del Real Madrid, el dato es demoledor, el 70 y tantos % dice que sí, que la temporada ha sido un fracaso del Real Madrid. Vamos ahora un poquito más rápido por el tiempo. ¿Coincidís con los seguidores de marca.com, usuarios? 100% de acuerdo. Sí, habla, Nacho, sigue, Nacho. No, iba a decir rápidamente que una temporada sin título en el Real Madrid es un fracaso. O sea, ya está. Yo con eso el equipo con más Champions, entonces con más ligas, y es el que debe ganar el título siempre. Si no es la Liga, es la Champions. Uh-huh. Y más allá de los títulos, y el juego exhibido por el Real Madrid. O sea que, excepto en ocasiones puntuales, como el partido al que nos estamos refiriendo, es un auténtico desastre. O sea, no hay patrón de juego. Es cierto que domina muy bien el tema del contraataque, pero el Madrid tiene que tener otra versión más ante equipos que se encierran, y lo que se ha visto en lo que llevamos de temporada es que no tenemos un patrón de juego, no sabemos abordar esas situaciones. Entonces es un doble fracaso para mí. Le preguntaban también a los usuarios de marca.com si consideraban que Arbeloa debería seguir como entrenador del Real Madrid, y ha habido también una respuesta mayoritaria. Casi un 80% dice que no, y lo justifica porque con él en el banquillo el Real Madrid ha quedado eliminado en la Copa, ha quedado eliminado en la Champions y ha perdido las posibilidades de ganar también la Liga. ¿Coincidís en que el Real Madrid debe de tener un recambio también de nuevo en el banquillo, Xavi? Yo creo que sí, porque al final Arbeloa demuestra incluso empeorar los datos de Xabi Alonso en cuanto a derrotas con más partidos, con más flujo de partidos. Yo lo que creo al final es que Arbeloa ha sido un entrenador circunstancial para el Madrid, y que creo que el Madrid debe basar su proyecto en otro tipo de entrenador, que Arbeloa es un entrenador al final de circunstancias. Sí. Rotundamente sí. Para mí, cuando falla el juego del equipo, evidentemente, y es porque el entrenador no ha sabido. Además, yo creo que el gran error del Real Madrid ha sido prescindir de Xabi Alonso. Uh-huh. Nacho. Sí. Estoy de acuerdo. El error de la temporada es prescindir de Xabi Alonso por los números que estaba haciendo. 13 victorias de 14 partidos. Y luego, para mí, Arbeloa pues no ha demostrado estar a día de hoy capacitado para dirigir un equipo con las exigencias del Real Madrid. La gestión de los partidos me ha parecido digamos floja, por decirlo así un poco suave, porque no ha sabido el ser tener mucha influencia en el juego durante los partidos, gestionando los tiempos de juego y demás.
y creo que lo mejor es buscar un técnico contrastado, un técnico a nivel, para que lleve el nuevo proyecto. Y hay una última cuestión que me parece muy interesante también de la encuesta de Marca.com. Preguntan qué jugadores son los culpables y no deberían de seguir la temporada que viene en el Real Madrid. Por supuesto, ahora mismo pues está muy caliente el fallo de Camavinga y hablan de que Camavinga tiene que dejar el Real Madrid, pero hablan también, hay una mayoría de Vinicius. ¿No os parece que esto de alguna forma es reconocer que en esa batalla que libró el brasileño contra Xavi Alonso, que se decantó, o el club decantó a favor del brasileño, la afición está diciendo que el club se equivocó? Pues hombre, yo creo que sí. Yo creo que lo que los aficionados estamos hartos, sobre todo de las actitudes de Vinicius. Nadie le va a discutir su calidad futbolística, porque es un jugador como la copa de un pino, pero posiblemente su forma de actuar a veces no casan con el Real Madrid, y además su comportamiento con Xavi Alonso, a pesar de que ahora diga de que se equivocó y que no tenía feeling, para mí yo hubiera prescindido de él ya, en ese momento. Gerardo, varios seguidores, muy seguidores del Real Madrid, como mi conserje nocturno Tomás, lo primero que me decía el otro día: no quiero que Vinicius esté el año que viene en el Real Madrid. Nacho, pero hay más culpables. Sí, con brevedad, ¿tú también coincides? Sí, totalmente de acuerdo. Creo que la etapa de Vinicius en el Real Madrid ha terminó el día del derbi con esa actitud, porque un jugador no puede estar por encima del club, y el club se equivocó dando el apoyo al jugador y no al técnico, y creo que es el jugador número uno en la plaza de salida, en la pole position para que salga del club. El problema que hay es que parece que no hay realmente ningún club que esté realmente interesado, porque al final saben las circunstancias. Entonces supongo que querrán apretar al Real Madrid para que no cueste tanto como debería costar. Concuerdo contigo, Nacho, porque al final esto sienta un precedente en la actitud del jugador, y también en lo referente a su futbolístico. El otro día es uno, para mí, de los principales culpables de la eliminación. Hizo una actuación pésima en Múnich, sí. Y yo creo que eso no se le puede permitir. En el partido, las dos pérdidas de los dos goles del Bayern de Múnich partieron de Vinicius. No voy a criticar la actuación de Vinicius en años pasados, que ha sido determinante para conseguir incluso aquella última Champions del Madrid, pero esta Champions, para mí, Vinicius ha dejado muchísimo que desear, siendo la llamada a ser superestrella del Real Madrid. El otro día, muy brevemente, quedan un par de minutos, Manaham, que fue jugador inglés del Real Madrid, decía que el futuro del equipo pasa por un cambio de modelo. No mandan los jugadores, la figura tiene que mandar, el líder tiene que ser el entrenador. Pues estamos de acuerdo, ¿no? Sí, lo que pasa es que eso no lo ha pasado en una época, que ha sido con José Mourinho. Ya, sí. Cierto. En el resto... Sí, y con Miguel Muñoz, ¿no? Hace muchísimos años, ¿no? Sí. Bueno, claro. Brevemente, el Bayern de Múnich al final se enfrenta al Paris Saint-Germain, que volvió a ganar al Liverpool. ¿Favorito? X. Sí, estoy contigo, Gerardo. No me puedo decantar por ninguno de los dos, porque X. Al final los dos atacan muy bien y defienden muy mal. Nacho, ¿tú que eres el especialista o se supone? ¿Favorito? Yo me decantaría por el PSG, aunque sorprenda, porque porque está dirigido por Luis Enrique. Ya, y a mí personalmente me ha parecido que ha dado mucha facilidad el Bayern de Múnich en defensa. Puede ser, Nacho, puede ser, sí, es cierto. Bueno, pero vamos, esto no es, al final el Bayern de Múnich lo ha demostrado, es un equipazo. 30 segundos, aunque hablaremos más otro día. ¿Arsenal o Atlético de Madrid en la final? Atlético de Madrid. Bueno, eso para quedar bien. No, porque el Arsenal está... Cuidado, y el Atleti está con la... El Arsenal está de pena, pero como espabile, bueno, por lo menos emocionalmente deseamos que esté en la final el Atlético de Madrid, que se lo merece. ¿A que sí? Claro, sí. Sin ninguna duda. Bueno, pues no hay tiempo para más. Dice Javi Fernández que hay que terminar. Así que, compañeros, hasta mañana domingo, hasta la semana que viene, que estamos en domingo. Es que a mí lo de madrugar me viene fatal.
Hasta la semana que viene, compañeros, y nos quedamos, que no se vayan los oyentes, nos quedamos en la segunda parte con Deportistas en Blanco y Negro, capítulo número 13. Comenzamos aquí en la segunda parte de nuestra tertulia al límite de hoy domingo, el capítulo número 13, sin malfario, de Deportistas en Blanco y Negro. Un espacio para recordar a algunas de las míticas figuras del deporte español y para dar a conocer a las jóvenes generaciones a aquellos que han escrito páginas épicas en la historia de nuestro deporte. Y hoy vamos a hablar de un deporte que en los últimos años ha dado bastantes éxitos a España, pero que en aquella época en la que vivió nuestro protagonista era una especialidad minoritaria en nuestro país. Seguramente muchos de ustedes habrán oído hablar de la Residencia de Alto Rendimiento Blume de Barcelona o la Residencia Blume de Madrid, donde se concentra y se entrenan muchos y muchas de los grandes campeones de nuestro país a nivel mundial y también a nivel olímpico. Pues el nombre proviene de una leyenda de la gimnasia en una época en que no había ningún gimnasta importante en nuestro país. La gimnasia era, como digo, un deporte minoritario. Joaquín Blume consiguió ni más ni menos que proclamarse campeón de Europa de gimnasia. Luego pasó a la leyenda por una muerte prematura en accidente aéreo. Pues nuestro compañero Juanma Merino nos va a hacer una biografía de Joaquín Blume, leyenda de la gimnasia en España. En la Sala Pierre de Coubertin de París y en el Campeonato de Europa de Gimnasia, el español Joaquín Blume ha conseguido el título de campeón en 4 especialidades y ha resultado vencedor en la segunda Copa Europea. Tras la paralela y el potro, le vemos actuar en la barra fija. Son admirables la pureza de su estilo y su gran dominio físico. Octubre de 1957, París, Sala Pierre de Coubertin. Pese a que para la mayoría de los espectadores no partía como favorito un gimnasta diferente, con una complexión distinta a la que sus grandes rivales tenían, los rusos, todos más corpulentos, Joaquín Blume se proclamaba campeón de Europa absoluto y en las categorías de anillas, caballo, barra fija y paralelas. Era el antes y el después de un deporte, la gimnasia, que hasta ese momento no había destacado y que tuvo que esperar muchos años hasta poder volverlo a hacer con la llegada de Jesús Carballo y Gervasio de Fer. Joaquín, al que rápidamente empezaron a llamar con el apelativo de el Ángel Dorado, por la perfección con la que hacía la figura del Cristo, en ese momento era un jovencísimo gimnasta español de tan solo 24 años, nacido en Barcelona, hijo de un profesor de gimnasia alemán, Armando Blume, y de una española, Maripaz Carreras. Durante la Guerra Civil emigró a Alemania con su familia para regresar a la conclusión de la contienda. Pronto, además, empezó a destacar en este deporte, logrando el primer campeonato de España de los 10 que conquistó a la edad de 16 años. Los expertos le consideraban como un gimnasta revolucionario y con una grandísima proyección, y también pronosticaban que su gran oportunidad iba a llegar un año antes del europeo, en los Juegos Olímpicos de Melbourne. Era el momento en el que por fin un gimnasta de la Europa occidental español podía ganar al Imperio Soviético, absolutamente dominante en ese deporte. Pero el gobierno español decidió no acudir a esa competición como consecuencia de la invasión de Hungría por parte de la URSS. Había muchas alegrías, pero también muchos disgustos, porque ya saben ustedes que las autoridades siempre llevan la batuta y a veces también son más papistas que el Papa. De modo que Achim estaba muy disgustado.
Que sí, no... para él fue un shock, porque con la ilusión y lo que se había entrenado, tantas veces que se había entrenado para hacer esto, y yo creo que hubiera hecho un papel en Melbourne muy maravilloso, pero como no le dejaron ir, allá que se quedó el pobre. Era la voz de los padres de Joaquín. La decepción de Joaquín fue tremenda, quien llegó a sopesar la posibilidad de cambiar de nacionalidad para poder participar en esta competición. Fue el que con posterioridad fuera presidente del Comité Olímpico Internacional, Juan Antonio Samaranch, el que le convenció para que mantuviera la nacionalidad y esperara su gran oportunidad olímpica, la segunda en esta ocasión, los Juegos Olímpicos de Roma. Esta, lamentablemente, nunca le llegó, ya que un año antes, con 25 años, tras haber saboreado la gloria del europeo y del reconocimiento de todo el continente, el destino le tenía preparado un golpe más duro todavía. El avión en el que viajaba sufrió un accidente a la altura de la Serranía de Cuenca. No hubo supervivientes. Entre los viajeros se encontraban el propio Blume y su mujer, quienes dejaban huérfana a una niña de 4 años. A partir de ese momento se sucedieron los homenajes a un deportista español que hablaba 5 idiomas, que tenía una concepción del deporte completamente diferente a la de la época. Llegó a grabar un documental con algunos futbolistas para explicar la importancia de la flexibilidad en el rendimiento deportivo y que aunaba técnica con tenacidad. Al margen de diversas calles, avenidas y recintos deportivos, las 2 residencias de élite deportiva más importantes de España, las de Barcelona y Madrid, llevan el nombre de Joaquín Blume. Y el Ancor, ayer todavía, la trayectoria de Joaquín Blume sigue formando parte del presente del deporte español. Emotiva semblanza de Joaquín Blume, de nuestro compañero José Manuel Merino, Juan Manuel Merino, que va a seguir ahora aquí con nosotros porque vamos a profundizar en el conocimiento de esta leyenda ya del deporte de nuestro país. Tenemos también para participar en este capítulo número 13 de Deportistas en Blanco y Negro, dedicado a Joaquín Blume, comunicación con Diana Plaza, secretaria técnica de la Real Federación Española de Gimnasia, diploma olímpico en Atlanta 96, 10 años en el equipo nacional de gimnasia artística femenina y doctora en Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid. Autora también del libro De bailarina a acróbatas, ética, estética y política de la gimnasia rítmica femenina. Diana, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un placer venir a hablar de gimnasia a los medios. Diana, que nos acompaña como conocida, con su gran conocimiento de la gimnasia y también en representación de las federaciones españolas, ya que este bloque de Deportistas en Blanco y Negro lo hacemos en colaboración con la Asociación del Deporte Español. Diana, ¿qué representa para la gimnasia española en su historia la figura de Joaquín Blume? Pues bueno, para la historia de la gimnasia española, Joaquín Blume, justo en el documental, bueno, en la pequeña pieza que habéis preparado, estupenda, claro, pues vosotros imaginaros, Joaquín Blume era una persona, un gimnasta que aparecía en el nodo, que entiendo que era lo que digamos, hemos podido escuchar, ¿no? Y era en un momento en el que, ya sabemos, ¿no?, en un contexto en el que España tenía ese aislacionismo internacional. Y Blume, por seguir hablando de deporte, igual que podría ser ese Real Madrid de las 5 copas, ¿no?, era el que también representaba a España y mostraba pues una imagen pues de que de aquel momento pues era difícil, ¿no? Blume pues era, como habéis dicho, un gimnasta elegante, súper educado, y bueno, pues obviamente joven y por qué no, claro, también guapo. Entonces, para nosotros pues es una figura que representa lo importante que es o que puede ser la gimnasia como un deporte profundamente difícil y que, claro, cuando tienes un campeón en este deporte, es decir, como tener un campeón de campeones, ¿no? Sin quitar mérito al resto de deportes. Diana, habitualmente en nuestro espacio de Deportistas en Blanco y Negro participa Antonio Rivero, que es licenciado en Ciencia del Deporte, experto en la historia del deporte español y ha sido también, como sabrás, decano del INEF. Hoy no puede estar en directo, pero nos ha dejado algunos testimonios, sobre todo para contextualizar cómo
como tú bien significabas, ahora la figura de Joaquín Blume en esa etapa histórica en nuestro país. Primeramente, tras saludar a Antonio Rivero, nos va a comentar un poco ese contexto político, social y económico. Antonio, hola, ¿qué tal? Hola, buenos días, Fernando, amigos. Bueno, sobre la primera pregunta, pues decir que el deporte español tenía que moverse en una España muy difícil en aquellos momentos. Todavía no había llegado el plan de estabilización, existía una autarquía económica, política, social, y el deporte se tenía que mover pues dentro de unos parámetros muy humildes y muy cerrados a veces. Tener en cuenta que el plan de estabilización empieza justo en el año 59, y es cuando ya se abren los mercados, cuando se firman los convenios con el mercado común, cuando empieza lo que se llama la edad del desarrollismo, ¿vale? Pero los años 50 son difíciles. Por lo tanto, el deporte español estaba en una etapa muy deficitaria económicamente, social y de todo tipo. Entonces se tenía que plegar a lo que había, por lo cual pues le costaba mucho desarrollarse, le costaba tener inversión y sobre todo pues estaba muy comprimido por por las instituciones por las instituciones franquistas. Antonio Rivero, ¿cuáles eran las características de la organización deportiva y qué podemos destacar del deporte español en esa época, en los años 50? Bueno, ¿qué podemos hablar del deporte español en los años 50? Pues viene un poco totalmente constreñido por lo que os había dicho antes. El deporte español estaba dirigido, era muy centralizado, estaba dirigido por la Delegación Nacional de Deportes y sus diferentes secciones o áreas. El deporte escolar estaba organizado por la OGE, la Organización Juvenil Española, el deporte para la mujer por la sección femenina, el deporte universitario por el SEU, que era el Sindicato Español Universitario, y el deporte y la actividad física para los trabajadores pues por la obra sindical de Educación y Descanso. Por otro lado, las federaciones estaban totalmente controladas por la Delegación Nacional de Deportes, que es la que designaba a los presidentes y es la que tenía un control total. Por un lado, la Delegación Nacional de Deportes y por otro, las delegaciones provinciales. El deporte español, pues en esta época tan deficitaria, podemos decir que no podía presumir de muchas cosas. Sí que podemos hablar de acontecimientos puntuales. Por ejemplo, se empezó en el año 50 con el Mundial de Brasil. España quedó en un cuarto puesto, que fue muy meritorio con el famoso gol de Zara a Inglaterra. Pero es algo muy puntual. Y después, como deportistas individuales, muy poquitos. Nuestro jinete, Goyoaga. Después teníamos a Federico Martín Bamontes, que ganó el Tour, y a Guillermo Timoner, que era campeón del mundo tras moto año tras año. En el boxeo, un par de boxeadores, Luis Romero y Fer Galeana, que son los que más gente llevaban y eran los principales boxeadores. Y bueno, y al final todo quedaba en los triunfos de Real Madrid en las Copas de Europa. Entonces se hablaba de Di Stéfano, de Kubala en el Barcelona, pero vamos, como veis, era un deporte con unos acontecimientos muy puntuales y muy pocas figuras de relumbrón. Sería a partir de los 60 cuando España empezó a tener sus figuras más míticas. Diana Plaza, tú que estás ahora dentro del tejido asociativo federativo deportivo de nuestro país, qué gran diferencia, ¿no?, de las estructuras en aquella época a las estructuras actuales. Y no es que todo el mundo deportivo en esa época estuviese retrasado, obviamente no estaba en el de ahora, sino que España durante esa etapa, digamos que estaba bastante más retrasada que el resto de las grandes potencias mundiales, ¿no? Claro, por supuesto. Es decir, a pesar de que Blume tuvo la suerte de ser hijo, bueno, pues obviamente de su padre, ¿no?, de Armando Blume,
que era un conocedor, representante y profesor de educación física de la escuela alemana, una de las más, digamos, de las potencias en ese momento, y por eso él tenía esa técnica y sobre todo esa elegancia, ¿no? Entonces es verdad que habéis dicho en el documental, la cápsula del inicio, que era diferente, ¿no?, a los deportistas de la Unión Soviética, y yo creo que marcaba ya lo que sería un estilo español, ¿vale?, que tiene que ver con que nosotros efectivamente no tenemos esos grandes sistemas, por lo tanto no tenemos esa capacidad de trabajar tanto con talentos, sino que trabajamos realmente con el que quiere trabajar, ¿no? Entonces creo que eso es parte también de nuestro sistema, de confiar mucho en la voluntad de los seres humanos, y obviamente pues con grandes entrenadores que los tenemos, pero claro, con muchísimo sacrificio conseguimos ponernos, pues no digo a la par, ¿no?, porque las medallas, los Juegos Olímpicos no las tenemos a la par con países vecinos, por ejemplo como Italia, ni siquiera como Francia o los demás, algunos otros grandes de Europa, pero pues nos mantenemos. Y es cierto que nos cuesta, diría yo, que tenemos momentos muy buenos en la historia de grandes sistemas, ¿no? Todos recordamos, por supuesto, haremos mención a nuestro momento del programa ADO, ¿no?, para preparar los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, pero tendemos más a apoyarnos, yo creo, que en los grandes esfuerzos y en esos momentos, digamos, somos un poco más como me dirían algunos compañeros franceses, somos siempre como la guerrilla, más como que el ejército organizado, ¿no?, sí, en España en el deporte. Hemos oído anteriormente que Blume dominaba 5 idiomas. No sé si tú, Diana, o Juanma Merino podéis explicar a nuestros oyentes el motivo de que fuera tan erudito. Pues, con permiso de Diana, uno de los motivos, fíjate, dominaba 5 idiomas: el español, el alemán, el ruso, el francés y el italiano. Creo que no dominaba mucho el inglés, por cierto, pero sabiendo esos 5 yo creo que te podías mover hasta en Inglaterra. Una de las razones que marca también, y que me lo matice, me corrija Diana, que marcaba también esta ganas que tenía de aprender, por ejemplo, o que marcaba su carácter competitivo, es que él admiraba a los gimnastas soviéticos, y para hablar con ellos necesitaba aprender ruso, y aprendió ruso. Es decir, que es una persona que no solamente se esforzaba dentro de la cancha, su mentalidad de esforzarse la transmitía a lo largo del día, y por eso estudiaba, era diplomado en comercio, que a lo mejor a la gente puede considerar que es algo normal, pero en la década de los 50, apenas había en aquel momento titulados universitarios, y un hombre que al margen de hacer deporte le gustaba el estudio y estudiar. Ello implica también, Diana, una persona sin duda inteligente, no sé si tremendamente inteligente, pero sí bastante inteligente. Yo creo que es una característica también de los grandes deportistas, la capacidad que tienen de asimilación, ¿no? Claro, yo creo que Blume representa lo que sería realmente lo que hoy llamamos altas capacidades, y no solo kinestésicas para hacer gimnasia, es decir, con su cuerpo, sino también otro tipo de inteligencia. Es decir, son altas capacidades que tenía combinadas, y por eso creo además que las residencias, ¿no?, tanto como habéis mencionado, ¿no?, la de los centros de alto rendimiento de Madrid, lleven su nombre. Pues para nosotros como Federación Española de Gimnasia es un orgullo, pero es importante, y creo que representa lo que sería entrar a esa residencia. No solo es ser alto rendimiento deportivo, sino realmente un alto rendimiento en diferentes cuestiones de la vida, que eso creo que es lo que trata también ya el sistema a nivel formativo, ¿no?, de que el deporte pues tiene que ir de la mano de, pues no solo de la educación reglada, ¿no?, sino también pues de esos valores que además nos permiten ser pues una sociedad armónica y digamos unida, ¿no?, que es muy importante para ser una sociedad fuerte. Y si ahora va siendo normal que los deportistas de élite, quizá no tanto en los superprofesionales como el fútbol, tengan también unos estudios para que luego puedan desarrollar sus conocimientos cuando terminan la vida deportiva, en aquella época, imagino, Diana y Juanma, que era muy infrecuente, ¿no?, que un deportista de élite pudiera dedicar tiempo también a estudiar. Pues sí, Diana. Adelante. No, venga, Diana. Bueno, yo es que creo que en aquella época yo estaba lo que se mencionaba por algunos como el falso amateurismo que nos gustaba en Europa, ¿no? Es decir, que luego va a ser pues lo que es el profesionalismo más del sistema
entendido como estadounidense dentro de un sistema capitalista en el que tienes que ganar dinero, en oposición, digamos, a lo que sería el atleta de Estado, que siempre ha sido pues el modelo de los países del este. Y nosotros nos hemos mantenido en un híbrido que, claro, exige mucho a los deportistas. En aquella época yo creo que iba, pues al final, educación, trabajo y luego hacías deporte, y ahora, pues claro, la gente trata de hacer deporte, de dedicarse de forma profesional, porque además los calendarios y la exigencia es cada día más intensa, pero se les pide obviamente que se eduquen y que luego estén preparados para el mundo laboral. Es decir, que realmente hay que ser de alto rendimiento y de alto nivel para hacer cualquier cosa, digamos, a este nivel. Es que hay que tener en cuenta, Diana, Fernando, que la década de los 50, una gran parte, y lo vuelvo a decir, una gran parte de la población española era analfabeta, no sabía leer y escribir. Entonces, el que una persona tuviese unos mínimos estudios ya era algo bastante destacable. Si encima dominaba 5 idiomas, había ido a la universidad, pues era un hecho completamente insólito, seas o no seas deportista. Pero esto tiene que ver un poquito también con lo que es el propio Blume y con lo que ha dado después a su legado, que ha sido el legado también no solamente de éxitos deportivos, sino de profundidad universitaria o de profundidad académica. Es decir, Joaquín era una persona que no era un deportista normal que obedecía al entrenador, lo obedecía por supuesto, pero que quería entender la composición y la técnica del entrenamiento. De hecho, es lo que comentábamos al principio, que se prestó a hacer un documental para intentar transmitir, sobre todo al mundo del fútbol, la importancia de la flexibilidad en el deporte. Hay que tener en cuenta que en España el primer preparador físico de un equipo de fútbol lo tuvo en el Sevilla, creo que la temporada 73 aproximadamente. Hasta ese momento ni los clubes de fútbol tenían preparadores físicos. Era una persona que se quería conocer a sí misma, que quería entender lo que hacía y que también por eso, por supuesto, como quería cultivar su mente, no solamente era una persona que quería ganar, pues se dedicó al estudio y a la transmisión del conocimiento. Antonio Rivero quería también opinar, hablar sobre esa triste ausencia de Joaquín Blume en los Juegos Olímpicos de Melbourne. Bueno, también decir que Joaquín Blume no pudo ir a los Juegos Olímpicos del 56 en Melbourne por un boicot que se hizo por parte de 3 países, España, Holanda y Suiza, debido a la ocupación de Budapest y de Hungría por los tanques soviéticos en un hecho histórico que fue muy importante para la época y que desde luego pues el régimen de Franco no aprobaba para nada, ¿vale? Entonces ese fue el gran fracaso de la gimnasia española, ¿no? Que ese boicot le impidiera a Joaquín Blume pues ser campeón olímpico, por ejemplo, o medallista seguro. Diana Plaza, para un deportista de élite que tiene sobre todo posibilidad de conseguir algo tan importante como una medalla olímpica, tiene que ser psicológicamente, humanamente, un palo tremendo, ¿no? Claro, a ver, estar preparando nosotros entrenamos con un objetivo competitivo. No entrenas, obviamente te gusta entrenar, pero realmente estás todo el día entrenando la competición. Por lo tanto, cuando tú estás entrenando la competición y por lo que sea, si es una lesión, pues ya sabemos todos que es parte de nuestra vida, pero claro, que sea por una decisión política a la que no puedas acceder, ahora tenemos muchos ejemplos de eso, pues es muy difícil, ¿no?, psicológicamente de sobrellevar y que eso te permita seguir en el día a día, porque básicamente si no tienes el objetivo competitivo pierde bastante sentido lo que estás haciendo, ¿no? Te dedicarías a hacer otra cosa y probablemente no eso, porque sería incluso hasta doloroso, ¿no?, tenerlo que hacer si no lo vas a poder mostrar en competición. La figura de Joaquín Blume la hemos contextualizado como un deportista que nace de pronto como un gran campeón en una época en que la gimnasia era un deporte minoritario en nuestro país, algo así como Manolo Santana en el tenis o Ángel Nieto en el motociclismo. Antonio Rivero, ¿cuál era exactamente el nivel de la gimnasia española en ese momento en España? El nivel de la gimnasia deportiva en España, al igual que el atletismo, la natación y estos deportes olímpicos que prácticamente estaban profesionalizados al este de Europa,
pues tenía un nivel muy bajo, porque la gente no podía dedicarse a entrenar mañana y tarde, y tampoco había un gran nivel de entrenadores, etcétera. Entonces el caso de Joaquín Blume pues fue único, fue un pionero, como luego en los 60 pues aparecieron los Santana, los Paquito Fernández Ochoa, etcétera. Lo que pasa es que Joaquín Blume pues fue en los años 50, donde el deporte español estaba muy atrasado en estos niveles de competición. Diana, no sé si mi memoria me falla, pero me da la impresión de que después de Joaquín Blume, en el mundo de la gimnasia, en tu deporte, hubo algo así como una gran travesía del desierto, hasta que de nuevo volvisteis a tener éxito, a brillar a nivel internacional. ¿Por qué? Sí, a ver, yo creo que, bueno, con la Federación Española de Gimnasia, no con ese nombre, ¿no? Pero bueno, como Sociedad Gimnástica Española, nace en el año 1899, y es cierto que, bueno, es verdad que tenemos a Blume, pero incluso antes, ¿no? Hay un despegue o un inicio, hay una travesía por el desierto que es previa, ¿no? Que sería el primer tercio del siglo XX. Incluso Blume es un momento ya de ir levantando cabeza, y luego efectivamente, bueno, pues tardamos un tiempo en ya tener un éxito sostenido. Pero yo creo que aquí es que Blume realmente fue una anomalía del sistema, por así decirlo. Es una cosa, es él, digamos, un individuo que consigue algo sin que hubiera sistema. Lo que sucede después ya es fruto de un sistema de entrenamiento, digamos, de una estructura federativa más moderna, con un país obviamente que también se va modernizando, y ya lo que vemos después, ya todos los equipos, sobre todo de gimnasia artística femenina, ¿no? Clasificaciones ya desde Los Ángeles, Seúl, con los éxitos de Barcelona, etcétera. Todo eso ya es fruto del sistema, más que... Yo creo que Blume, bueno, pues es un campeón que tiene que ver con el entorno familiar y, por supuesto, también un entorno concreto que es Cataluña, Barcelona, ¿no? Con, pues también cierta infraestructura más que en otros lugares de España, ¿no? Curiosamente era seguidor Juanma Merino del Barça, algo así como que iba en contra del equipo del régimen, que se suponía en esa época que era el Real Madrid. Bueno, yo dudo mucho que el Real Madrid fuese el equipo del régimen, pero lo que es cierto es que llegó a ser, si no seguidor, sí, llegó a formar parte de la sección de gimnasia del Fútbol Club Barcelona. En aquel momento, aunque nos sorprenda, el Real Madrid llegó a tener hace muchos años sección de gimnasia, y el Fútbol Club Barcelona también. Prueba de la importancia de Blume, porque efectivamente, como bien decía Diana, era una anomalía del sistema y también del momento. Es que, aunque se haya comentado antes, pero hay que tener en cuenta que quitando el Real Madrid de fútbol, no había nada que ganase, ningún español ganaba, quitando Bamontes. El Madrid baloncesto llega después, Mariano Arrode llega después, Santana llega después, Ángel Nieto llega después. Pues entonces, al destacar tantísimo a nivel nacional, pues el Barcelona, que tenía una sección de gimnasia, opta por fichar a la gran estrella del deporte de aquel momento, que era un gimnasta que se llamaba Joaquín Blume. Ya en el cierre de nuestro especial dedicado a Joaquín Blume, ¿hay algo más que te gustaría destacar, Diana Plaza, de su figura? Pues bueno, a mí me gustaría destacar que también, bueno, el memorial, ¿no?, de Joaquín Blume, que se funda en el año 1969, que es una competición que es verdad que ya no es muy regular, que se celebra lo organiza la Federación Catalana de Gimnasia, y bueno, que por ejemplo haber perdido, ¿no?, esa competición de forma regular en España, pues es algo que bueno, a mí particularmente como gimnasta, ¿no?, me da pena, y que me encantaría que volviéramos a recuperar. Y creo que el legado fundamental lo tenemos efectivamente en lo que representan esas dos residencias, y creo que hay mucho de Blume que sigue siendo el modelo español, que es esos talentos que nacen y que necesitamos como que haya, por así decirlo, como la cuadratura del círculo, ¿no?, para muchas veces conseguir medallas. Entonces, bueno, un poco tendríamos que volver a mirar un poco mejor nuestro sistema, modernizarlo y volverlo a cuidar un poquito más para tener más resultados deportivos. Hoy queríamos efectivamente destacar la figura de Joaquín Blume, porque hay muchos seguidores, oyentes de Radio Marca, que se preguntarán quién es
el hombre que le da, la persona que le da nombre a la residencia Blume en Barcelona y en Madrid, pues Joaquín Blume, el primer gran gimnasta internacional en la historia de este deporte en nuestro país. Diana Plaza, muchísimas gracias y éxitos para la gimnasia española en el futuro. Un saludo. Pues muchísimas gracias a vosotros y un saludo a todos los oyentes. Gracias, Juanma Merino, y hasta el capítulo ya 14, que hay que ir preparándolo, ¿no? Joaquín Blume, ayer Ancor. Gracias a nuestro técnico Javier Fernández. Al Límite vuelve la semana que viene aquí en la Radio del Deporte. Adiós.